Vamos a ver cómo hacer un análisis de regresión lineal simple con el software Infostat. Para ello se va a trabajar con un ejercicio sencillo de un registro en 8 jóvenes en los cuales se tomó la edad y el peso. Ya tenemos cargados los datos en una tabla y para poder hacer un análisis de regresión lineal simple se va al menú Estadísticas, se va a la opción del menú de regresión lineal y en la ventana emergente van a figurar o nos va a pedir cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente o regresora. Como variable dependiente vamos a considerar el peso de la persona y como variable independiente o regresora la edad, dado que consideramos que hay una asociación entre el peso del joven y la edad que posee, queremos ver si se puede considerar una asociación de tipo lineal y ajustar un modelo de regresión lineal simple a estos datos. Una vez que damos a aceptar, se abre una nueva ventana en la cual hay varias opciones de qué es lo que se desea que el software nos proporcione como resultado. En la ventana hay varias solapas, las cuales nos permiten obtener distintas cosas del análisis realizado. En la primera solapa, que es la solapa que tiene como nombre general, están tildados por defecto que nos va a proporcionar el software los coeficientes de regresión y sus estadísticos asociados, o sea que nos va a proporcionar los valores estimados de ordenada dependiente, los valores de varianza o desviación estándar de dichos estimadores y otros estadísticos asociados para hacer la parte inferencial de regresión. También está tildado por defecto la tabla de análisis de la varianza para regresión. Se puede destildar si uno no desea inicialmente obtenerla. La vamos a dejar porque ya vimos que es una forma, por medio de una técnica de estadística inferencial, de probar si hay asociación lineal entre las variables o no. También se puede pedir un resumen de criterios de diagnóstico. Estos criterios de diagnóstico no se han visto durante el cursado. Estos criterios de diagnóstico son las distancias de Cook y el leverage para detectar posibles datos atípicos e influyentes. Dado que nosotros solo vamos a hacer un análisis descriptivo del cumplimiento de los supuestos por medio de un gráfico de los residuos, estas opciones no las vamos a tildar. También se puede hacer regresiones, todas las regresiones simples entre las opciones indicadas, esto es por si se hace una regresión con más de una variable independiente. El método de estimación es el seleccionado, método de mínimos cuadrados, y tiene la opción de destildar la ordenada al origen en caso de que se considere que el modelo debería tener ordenada al origen nula. Vamos a dejar esta opción tildada inicialmente, vamos a hacer las pruebas de hipótesis para la ordenada correspondiente y si se concluye que la ordenada al origen es nula, vamos a volver a ingresar a esta opción para hacer un ajuste sin ordenada al origen para ver cuáles son las modificaciones respecto al ajuste original con ordenada al origen. Por defecto siempre se toma con un modelo con ordenada al origen. En la siguiente solapa de diagnóstico se puede pedir que nos calcule y nos guarde en una nueva columna en los datos, en la tabla de datos, distintos tipos de residuos. Hay distintas formas, distintos tipos de residuos para calcular y obtener información adicional. Los residuos comunes figuran como residuos solamente, son los errores residuales, la diferencia entre el valor observado y estimado de la variable respuesta. También existen los residuos de Jackknife, los estudentizados. Estos residuos no los vamos a ver. Lo mismo también se puede obtener los valores predichos. Vamos a tildar esa opción y vamos a tildar los residuos para analizar qué información nos proporcionan. El R parcial es en el caso de una
estimación con más de una variable regresora, la distancia Cook y la distancia Leverage son para obtener información respecto a datos atípicos e influyentes, y no lo vamos a utilizar. Y si le vamos a pedir que nos grafique los residuos versus, vamos a dejar los residuos estudentizados, que son simplemente estandarizaciones de los residuos comunes, y que nos grafique esos residuos versus los predichos, los cuales los vamos a usar para poder determinar el cumplimiento de los supuestos. También vamos a pedir que nos grafique el ajuste, que esto está tildado por defecto. Esto es para ver el modelo construido, cómo se adapta a las observaciones registradas. Bandas de confianza y predicción no las vamos a utilizar, dado que no hemos incursionado, no hemos visto durante el cursado el tema de las estimaciones por intervalos para un valor determinado de la variable respuesta o el valor medio de la variable respuesta por medio de estimaciones por intervalos de confianza. Para ello servirían estos gráficos. Leverage y distancia Cook, como se informó, es para determinar la existencia de atípicos y posibles datos influyentes. Las otras solapas no las vamos a ver. La selección de modelos es en el caso particular. En el caso de una regresión simple no se utiliza debido a que vamos a ajustar solo un modelo con ordenada al origen inicialmente. Si hay más de una variable regresora, se puede hacer un análisis de los distintos tipos de modelos, incorporando o quitando alguna variable regresora y viendo cómo se comporta, comparando los distintos modelos para ver cuál es el finalmente seleccionado. En nuestro caso, que es una regresión lineal simple, solo nos vamos a quedar con las primeras dos solapas, vamos a dar a aceptar y vamos a esperar un poco. Ahí se nos abren las gráficas y tablas correspondientes. Vamos a primero ver la primera ventana de resultados. En el análisis de regresión realizado tenemos 8 datos, la primera tabla que nos proporcionan. Vamos a enfocarnos solamente en el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación obtenido. En este caso nos está diciendo que el 89% de la variabilidad en los pesos observados se debe a la relación existente, a la relación lineal existente entre la edad y el peso. Con lo cual, si sacamos la raíz cuadrada de ese coeficiente de determinación de 0,89, nos da 0,9434. Esto correspondería al coeficiente de correlación, al R. Hay que recordar que el R es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, pudiendo ser positivo o negativo, que eso dependerá del tipo de pendiente que tengamos. En este caso, si vemos la tabla de coeficientes de regresión estadísticos asociados, el valor, la columna que dice est es el valor estimado de pendiente y de ordenada. Const sería la constante, que correspondería a la ordenada al origen y nos da un valor estimado de ordenada al origen de 20,61, con la simbología utilizada en el cursado correspondería a B0, y B1 vale 2,84, que es el valor estimado de la pendiente. Al ser positiva, el coeficiente de correlación también va a ser positivo, con lo cual el R, el coeficiente de correlación, va a ser la raíz cuadrada positiva del determinación, o sea, la raíz cuadrada positiva de 0,89, que da 0,9434, que es una asociación lineal muy fuerte. Lógicamente, porque tenemos que casi un 90% de las variaciones en el peso se deben a la edad. En la tabla de coeficientes de regresión y estadísticos asociados tenemos también el error estándar de B0 y el error estándar de B1, 4.14 y 0.41 respectivamente. Estos son utilizados para construir las distribuciones T-Student para cada uno de los coeficientes.
pero el software inmediatamente nos proporciona intervalos de confianza, en este caso el 95% por defecto, para la ordenada del origen poblacional y para la pendiente poblacional. En el caso de la ordenada del origen, un intervalo de confianza 95% para beta 0 nos indica que beta 0, el valor de la ordenada al origen poblacional, tiene un valor comprendido entre 10,48 y 30,74, trabajando con una confiabilidad del 95%. Y para la pendiente tiene un valor comprendido entre 1,84 y 3,84, trabajando también con un nivel de confianza del 95%. Las siguientes columnas corresponden al valor T observado y la otra columna al p-valor para una prueba de hipótesis para verificar si la ordenada del origen es nula y si la pendiente es nula. Las hipótesis a contrastar son H0, la ordenada del origen es nula, y H1, la pendiente es nula. Y los valores, los p-valores indicados son los correspondientes para poder determinar si se debe rechazar o no la hipótesis nula y concluir que la pendiente o la ordenada valen 0. Las siguientes columnas son coeficientes utilizados para determinar algunas otras cosas, el BIF, si hay alguna correlación entre las variables, que es más utilizado cuando hay más de una variable regresora. Estas columnas no las vamos a emplear. Y la tabla inferior es el análisis de la varianza para regresión, en el cual se emplea un estadístico con distribución F de Fisher-Snedeker para determinar si hay asociación lineal o no entre las variables edad y peso. En este caso, el p-valor, el F observado da 4.3, el p-valor para la prueba es pequeño, con lo cual se rechazaría la hipótesis nula y se concluiría que sí hay asociación lineal entre las variables, lo que es lógico porque venimos obteniendo coeficientes de correlación muy elevados y coeficientes de determinación también muy próximos al 100%. Entonces sí habría asociación lineal entre las variables. En la tabla se da la suma de los cuadrados debido a la regresión, que es 345.02. El cuadrado medio de la regresión, la suma de los cuadrados de los errores, que es 42.86. Y el cuadrado medio de los errores, que se obtiene dividiendo la suma de los cuadrados de los errores dividido su grado de libertad, que en este caso son 6. Que se obtienen de n-2, la cantidad de datos menos 2, y el cuadrado medio de los errores es 7,14. Si se dividiera el cuadrado medio de la regresión, 345,02, en el cuadrado medio de los errores, 7,14, se obtiene el valor observado de f, que es 48,3, con el cual se calcula un p-valor de 0.0004. Esto automáticamente el software lo calcula, con lo cual no hay que hacer cálculos muy difíciles, no hay que sacar cuentas, sino simplemente hace las cuentas automáticamente, pero lógicamente hay que hacer el análisis posterior para sacar las conclusiones. En el caso de los gráficos, se había pedido dos gráficos, un gráfico del ajuste del modelo, que es el indicado en esta ventana. En la solapa de herramientas gráficas puedo quitar el título o poner un dispersograma, dado que es el dispersograma con la recta de regresión muestral ajustada. Puedo modificar los ejes si es que quiero cambiar la forma en que están. En realidad está el gráfico como está es adecuado. Como se observa, las observaciones de los pesos en kilogramos están próximos a la recta ajustada, lo que se veía en el caso de el coeficiente de correlación y determinación. Lógicamente esos coeficientes son coeficientes muestrales obtenidos con la muestra analizada. Sería interesante después hacer inferencias respecto al coeficiente de correlación para poder determinar
a nivel poblacional qué está pasando con este coeficiente, hacer estimaciones o pruebas de hipótesis para dicho coeficiente, pero en el cursado no lo hemos visto, así que solo nos vamos a basar en analizar o interpretar los coeficientes de correlación y determinación muestrales obtenidos. También se había pedido un gráfico de los residuos. En la ventana gráfica, el ajuste del modelo del dispersograma con la recta ajustada es la ventana 1. Si voy a la 0, puedo ver, vamos a quitar el título que no nos sirve para nada, puedo ver el gráfico de los residuos versus los valores predichos, es decir, los valores estimados de peso para cada una de las edades, y se observa que la mayoría de los residuos están dentro de las bandas que por defecto estos residuos ya están estandarizados, es decir, que para el análisis se utilizaría como distribución de los errores estudiantizados una normal 0,1, con lo cual las bandas para verificar en forma descriptiva el supuesto de normalidad estarían colocadas en un valor de 2 y menos 2. Esas son las bandas rojas que se observan en el gráfico. En la ventana de herramientas gráficas se puede ver las líneas de corte, 0 para el eje X, 2 y menos 2 que corresponderían a las bandas de límites para verificar el supuesto de normalidad. Y no se observan comportamientos anómalos, es decir, que se comprobaría el supuesto de independencia y de varianza constante, no así el supuesto de normalidad, dado que hay un punto que está fuera de las bandas de confianza, lo que hace que menos del 95% de los residuos estén dentro del intervalo 2 menos 2. Es decir, que no se comprobaría el supuesto de normalidad, aunque en algunos casos muchos autores dicen que no es tan severo que no se cumpla el supuesto de normalidad, no así el de independencia y varianza constante, porque implicaría que debemos usar técnicas de compensación de varianza o utilizar otro tipo de modelos, como modelos mixtos o algún otro tipo de análisis para la ausencia de independencia. En el caso de, estos serían los dos gráficos, el supuesto de normalidad también se podría verificar con un gráfico que se denomina QQ-plot, o también hacer una prueba de Shapiro-Wilks modificada aplicada a los errores residuales, a los residuos. En el caso de la tabla, voy a ir a la tabla de datos, en la cual se había pedido, entre las opciones cuando se pidió el análisis de regresión lineal simple, que guardara los residuos y los predichos. Estos predichos son simplemente reemplazar en la ecuación de la recta de regresión muestral obtenida cada edad, y de esta manera se hace la cuenta y se obtiene el valor predicho. Es decir, para el primer caso de un niño de 12 años, la recta de regresión muestral tiene una ordenada de 20.61 con una pendiente de 2.84, trabajando con una precisión de 2 decimales. Entonces, si se calcula 20.61 más 2.84 por 12, que es el valor puntual de X para el cual estamos estimando la edad el peso medio de un niño de 12 años, da 54.65 aproximadamente, dado que estamos usando acá una precisión de 2 decimales. Podríamos aumentar a 3 decimales para tener mayor precisión, o dejarlo en 2 decimales si queremos una visión más compacta. Entonces, estos valores predichos, la columna de valores predichos del peso es
obtener las estimaciones puntuales de cuál es el peso medio o esperado para cada edad observada, reemplazando cada edad en la ecuación de la recta y obteniendo el valor correspondiente. En el caso de los residuos, es el error residual o residuo vulgarmente, como se lo llama, el cual se obtiene simplemente de hacer la diferencia entre el valor del peso observado menos el correspondiente estimado. Es decir, para el caso de niños de 12 años, si se resta el valor observado de peso, que es de 58 kilogramos, menos el valor predicho o estimado puntualmente con el modelo ajustado, entonces 58 menos 54.65 es el residuo de 3.35 que el software obtiene automáticamente al haberle pedido que guarde los residuos. De esta manera son estos los residuos que yo podría utilizar para graficar. En el caso de los residuos estudentizados es una, se podría decir, estandarización de los residuos, dividiendo cada residuo en el estimador de la desviación estándar, el que en el cursado hemos llamado SE o sigma sombrero, en donde ese estimador es el cuadrado medio de los residuos. Si yo quiero trabajar con los residuos comunes y comprobar el supuesto de normalidad, yo podría ir a estadísticas, inferencias basadas en una muestra, ir a prueba de normalidad Shapiro-Wilks modificada, vamos a quitar el peso, vamos a colocar la variable residuo, vamos a aceptar y entonces hacemos una prueba de hipótesis del supuesto de normalidad. En el caso de el gráfico de los residuos que vimos recién, lógicamente la desventaja que tiene es que es una forma descriptiva de comprobar normalidad, lo cual no es lo más adecuado, pero es una primera idea de qué está pasando con los supuestos del modelo. Vamos a volver a la ventana de regresión lineal. Vamos a variable regresora edad, variable dependiente peso. Bien. Acá en la opción de diagnóstico podría haber pedido el cucuplot para el tema de la comprobación del supuesto de normalidad. Polinomios es por si se quiere ajustar otro modelo que incluya la variable regresora en forma polinómica, es decir, elevada a generar un polinomio de grado 2, 3, 4 o con algún grado que a mí me interese. Esto si se ve que ese comportamiento es adecuado. Vamos a volver a la ventana general, vamos a destildar la ordenada al origen y vamos a dar a aceptar. Y entonces podemos ver nuevamente el modelo ajustado, el gráfico de los residuos y la nueva ventana en la cual ahora vemos un coeficiente de determinación más elevado y la pendiente que pasa a valer 4.82, el comportamiento es el mismo. Esto es si se concluye que lógicamente el modelo a ajustar debería tener ordenada al origen nulo y se comprueba que esto es así. Este es el análisis de regresión con el software. Tienen, como vimos en el menú, muchas más opciones y cosas que se pueden realizar, pero para el caso de lo que se ha visto en el cursado, solo vamos a hacer el ajuste, pedir el ajuste del modelo de regresión lineal simple, pedir el análisis de la varianza para la comprobación si el modelo es adecuado o no. Podemos pedir
vamos a cambiar, podemos cambiar, vamos a dar a aceptar, podemos cambiar, perdón, por defecto, las estimaciones por intervalos para el coeficiente, para la ordenada y la pendiente, por defecto toma los valores, toma como nivel de confianza el 95%. Si se deseara modificar ese nivel de confianza, bueno, deberíamos calcularlo a mano, el valor del t, para poder construir el intervalo correspondiente, pero como el valor más usual de nivel de confianza, el más utilizado es 95%, es por esto que el software para la ordenada al origen y la pendiente realiza intervalos de confianza del 95%. Entonces no podemos modificar, es lo que estaba intentando, dado que no recordaba si modificando este sector de la ventana me cambiaba, pero no, porque este sector, intervalo de confianza y predicción, son intervalos de confianza para el valor medio y el valor medio de peso, y para cada valor de la edad, y el valor puntual de respuesta de peso para cada valor de edad, con un nivel de confianza determinado. Estos intervalos no lo hemos trabajado en el cursado, con lo cual este sector de la ventana no lo vamos a utilizar. Y para las estimaciones por intervalos para la ordenada y la pendiente, como mencioné previamente, el software no deja personalizar el nivel de confianza y solo lo hace con un 95% de confianza. Si se pidiera otro valor de nivel de confianza, entonces se debería buscar en el menú estadísticas, probabilidades y cuantiles, buscamos la distribución T de Student. Como grados de libertad se trabaja en regresión, los grados de libertad de las distribuciones de B0 y de B1 son n-2, en este caso que tenemos 8 datos, menos 2 es 6. Y si quisiéramos trabajar con un nivel de confianza del 98%, lo que implicaría que para obtener el valor de t necesito una probabilidad acumulada de 0,99, este sería 3.1427 sería el valor de t a utilizar para construir el intervalo para la ordenada o la pendiente, el cual habría que trabajarlo a mano, un poco a mano, pero no es un trabajo muy engorroso, dado que el intervalo para beta 0 sería B0 menos el t por el error estándar de B0, y para betas 1 sería B1 menos t por el error estándar de B1 y más t por el error estándar de B1, ambos extremos, o sea, el intervalo se obtiene B0 más menos t por el error estándar de B0 y B1 más menos t por el error estándar de B1, para obtener intervalos de confianza para beta 0 y para beta 1, cuando el nivel de confianza a utilizar no sea del 95%. Si es del 95%, lo da automáticamente el software para beta 0 en este caso y para beta 1 en este otro. No es demasiado el trabajo, y como dije recién, un nivel de confianza del 95% es el valor usualmente empleado. Entonces, haciendo un repaso de lo que vamos a utilizar, vamos a borrar estas columnas. Si yo quiero hacer un ajuste de regresión lineal, voy a la solapa estadísticas, a la opción regresión lineal, voy a seleccionar como variable dependiente el peso, como variable regresora independiente o explicativa la edad, voy a dar a aceptar, vamos a dejar el modelo con ordenada al origen,
y las opciones por defecto seleccionadas en la primera solapa. Y de diagnóstico vamos a pedir que nos calcule los residuos. Podemos pedir también los residuos estudentizados, que son los que utiliza para el gráfico, y que me realice el gráfico de los residuos estudentizados versus los predichos, más el gráfico de ajuste. No vamos a utilizar más nada. Si vemos, tenemos el gráfico del ajuste del modelo, la otra ventana, los residuos estudentizados versus los predichos. En la solapa de tablas tenemos el coeficiente de determinación, la tabla con los coeficientes de regresión estimados, los límites para un intervalo de confianza 95%, los T observado y P valor para pruebas de hipótesis, para la ordenada y para la pendiente, y la tabla inferior, que es el análisis de la varianza para regresión. Y en la tabla me ha guardado, no sé por qué no ha guardado, ya lo voy a revisar. En la tabla me ha guardado ahí está, no sé por qué no lo guarda, pero bueno, no importa. Me ha guardado el residuo común y el, perdón, vuelvo, me faltó tildar una opción. Me está guardando el residuo común y el estudentizado. Y me ha faltado pedirle los predichos. Ahí está. Le damos a aceptar. Entonces tenemos en la solapa diagnóstico los residuos comunes, no estudentizados o no estandarizados. Los residuos estudentizados, en donde si nos quedamos parados ahí, me indica la forma en que los estandariza, y los predichos, y también los dos gráficos correspondientes. Y en la tabla tenemos la primera columna, que son los residuos obtenidos de hacer la diferencia entre el valor observado de peso y el predicho, luego de reemplazar cada valor de edad en la ecuación del modelo ajustado, y los residuos estudentizados, que son los que utiliza para hacer el gráfico de los residuos versus los predichos, utilizados para hacer una comprobación descriptiva, no tan específica, pero como útil en primera instancia para la comprobación de los supuestos. Esto es todo lo que vamos a utilizar del análisis de regresión y correlación. En correlación solo hacíamos el cálculo de los coeficientes de correlación y de determinación y la comprobación del ajuste del modelo por medio del análisis de la varianza. La parte inferencial para correlación no la vimos en el cursado, con lo cual no la vamos a realizar con el software.